Hermanos, gracias a Dios, estamos nuevamente haciendo un video de retroalimentación de esta semana. Cumplimos la semana número 14, la semana número 15, ya ni sé ni en qué semana estamos, semana 15, es cierto. Semana 15 en la que hemos visto pues ya la segunda mitad del libro de Samuel, donde hemos visto algunos salmos y me parece que es muy importante que vayamos comprendiendo por qué razón el autor nos colocó estos salmos justo en medio de la historia de David. Pero antes vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender su bendita palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, que guardes nuestros corazones, nos ayudes, Señor, y nos vigiles para que cuando nos acerquemos al texto sea este el que hable a nuestro corazón, nos anime, nos exhorte y haga tu obra, Señor. Pues te lo pedimos en el nombre y por méritos de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues felicidades a todos los que continúan en este desafío de lecturas de la Biblia cronológica día por día. Ya estamos, como dije hace un momento, disculpen por el pequeño trastabillo, en la semana número 15. Y si usted se dio cuenta, en esta semana estamos avanzando hacia primero de Samuel, en donde ya hemos terminado nuestra lectura. Hemos visto acerca del admirable ascenso de Saúl hasta quedarse en un punto medio en que su rebeldía le gana rechazo del Señor. Y así, paralelamente, va surgiendo David, comienza su historia con esta persecución de Saúl, mientras que Saúl va en un punto medio y de repente empieza a declinar. Aquí viene David y se emparejan hasta que de un momento el foco central se concentra en David. Esto sin mencionar, por supuesto, lo que Saúl ha cometido, los errores que ha cometido y su eventual muerte que ya leímos en el último pasaje de Samuel. Pero mientras tanto, David va avanzando, se va convirtiendo en un personaje bastante llamativo, carismático, que atrae a la gente y de hecho que un sinnúmero de personas le siguen a él. Muchas personas van a buscarle, ven en él algo más que un simple bandolero, pero desafortunadamente pues la situación política hace que él esté yendo de un lado para otro e incluso huyendo hacia tierra de Filistea. Pero si usted se dio cuenta, yo sé que sí, en esta semana hemos leído más acerca de los salmos. ¿Por qué? Bueno, el libro de los salmos es un libro muy especial porque nos revelan en su gran mayoría el corazón de un hombre que buscó la voluntad de Dios. Quizá el segundo hombre de quien sabemos más de su corazón que de nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto es el primero. Sabemos que Cristo no solamente lo que decía, sino también lo que pensaba, debido a que nos marcan los evangelios y también debido a lo que nos revela un poco las cartas de Pablo y por supuesto el Apocalipsis. Pero David, si usted se fija, casi no tiene diálogos en muchas partes. Se nos dice lo que hace, se nos dice sus acciones o lo que le acontece, pero los salmos son una gran ayuda para entender la mentalidad de este hombre, porque leer los salmos no solamente nos ayuda a conocer un poco más acerca de Dios o de la adoración, sino también para conocer el corazón de un hombre sensible, perdón, a quien Dios miró con gracia. Por eso los salmos nos van a revelar la razón del por qué Dios lo miraba con agrado. Si usted recordará incluso un pasaje que se nos describe en Samuel, del por qué Dios eligió a David es porque él lo veía como un hombre conforme a su corazón. Y este versículo, de hecho, se replica en Hebreos. Si usted va para allá a Hebreos capítulo 13, versículo 22, dice esto: quitado este, les levantó por rey a David, de quien Dios también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Es cierto que David cometió algunos pecados que vamos a analizar en próximos días, pero esto no quita ni despoja el hecho de que David en muchas de las ocasiones buscó constantemente la dirección de Dios, buscó por supuesto enseñar a otros, buscó por supuesto adorar al Señor, buscó por supuesto el rostro de Dios cuando él pecó. Y en ese sentido, que esta no es una gran introducción del libro de los Salmos, porque para ello tendríamos que, pues, tomar propiamente un estudio de los mismos. Quisiera darles algunas sugerencias de cómo podemos
encontrar o cómo podemos estudiar a los salmos, porque los salmos a veces no sabemos cómo clasificarlos, qué son, son canciones, son oraciones. Bueno, hay una clasificación que hay muchas personas que los pueden llegar a clasificar, pero una clasificación, perdón, que yo les quiero sugerir. En primer lugar, hay algunos salmos que se conocen como cantos de instrucción. Son estos que se pueden hablar un poquito de exhortación, de invitación a que la gente o conozca a Dios, o venga a sus pies, o le adore, o incluso le invite a la adoración. Otro tipo de salmos son los cantos de alabanza, los cuales ciertamente quizás son los más populares, porque estos son los salmos que hablan acerca de cómo le canta la creación a Dios. El Salmo 150, por supuesto, es un gran ejemplo acerca de cómo la adoración a Dios es primordial. Otro tipo de salmos es la acción de gracias. Estas acciones de gracias son siempre oraciones o cantos que en algún momento se entonaban también cuando eran las fiestas religiosas solemnes de Israel. Otra clasificación son las oraciones de confianza. Son estas oraciones en el que el corazón del autor se desvive por Dios a pesar de su sufrimiento, a pesar de su situación. El hombre está dispuesto a decirle, Señor, a pesar de todo, yo confío en ti. Otras, por supuesto, un poco más dolorosas, si se quiere, son las oraciones de confesión. En ello vamos a leer posteriormente el Salmo 51, que es la gran confesión de David, cuando David reconoce su pecado una vez que ha pecado con Betsabé. Y es aquí donde comenzamos nosotros o donde seguimos en este conocimiento de este hombre que decíamos es conforme a la voluntad de Dios. Y por supuesto, una última clasificación, aunque solamente esta es una idea, usted puede buscar muchas Biblias, muchos estudios y puede haber incluso subdivisiones. Hay gente que le gusta hablar, por ejemplo, de salmos de historia, salmos mesiánicos. Bueno, podemos hacer muchos ejercicios al respecto de la clasificación, pero este es una de las últimas clasificaciones que yo le sugiero, que son los clamores por ayuda. Entonces, estos son los salmos que integran los libros que tenemos, que son 5 por cierto, perdón, y que, bueno, se acepta que una gran mayoría de estos fueron escritos por David. Y por esta razón, incluso hay un autor llamado Spurgeon, que escribió este libro que se llama El Tesoro de David. El Tesoro de David, ¿por qué? Bueno, pues porque David fue quien compuso un gran número de salmos y gracias a esta composición, bueno, tenemos no solamente una guía para poder adorar a Dios, sino también desde un punto de vista histórico nos revelan mucho acerca del corazón del compositor. Y esto nos ayuda también a tener una aplicación a nuestra vida, porque, por ejemplo, algunos salmos hablan un poquito acerca de ciertas dudas que tienen con el Señor, ¿no? ¿Hasta cuándo me escucharás? Por ejemplo, son oraciones que a veces suenan reclamos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uno de los salmos que incluso repite nuestro Señor Jesucristo. Son salmos que revelan el corazón del hombre sin pretender ser algo religioso, y eso es muy importante, hermanos. Porque cuando Jesús decía en el Evangelio de Juan capítulo 4 de que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, implica que estos adoradores, perdón, son completamente sinceros y que reconocen delante de Dios aún incluso sus propias dudas, sus propias crisis existenciales. Y los salmos de David son especialmente particulares porque en este contexto que estamos leyendo, muchos de estos salmos que vamos a analizar a continuación fueron escritos precisamente durante la persecución que sufrió a manos de Saúl. Por eso decimos que de David es uno de los grandes compositores de los salmos, aunque realmente, si somos honestos, los salmos que David inscribió se supone fueron 73 de los 150, aunque hay una versión griega que le atribuye los 82, y esto es porque algunos salmos no tienen vamos a decir, no tienen una claridad acerca de quién la compuso. Otra razón por la cual también hay muchos salmos que se le atribuyen a David o que se presume que quizá David los inspiró, es porque recuérdese, hermano, que muchos personajes que se nos describen en los salmos, como los hijos de Coré, por ejemplo, o como otros músicos que estaban alrededor de David, bueno, precisamente por esta influencia que tenía David,
hacia ellos, bueno, estos sin duda alguna recibieron esta influencia positiva. Y en los salmos que leímos en esta semana, no cabe duda que pudimos disfrutar del corazón sensible ante la adversidad de ser perseguido por Saúl, el vivir en tierra extranjera, saqueando y viviendo como bandolero debido a que no tiene otro medio para sobrevivir, especialmente ahora que otras personas dependen de él. Recuérdese que David incluso ya ha sido ungido rey. Eso es muy importante de recordar. David ya ha sido ungido rey y de hecho algunos ya lo han reconocido como tal. Pero David no se desesperó como para tomar la corona, porque si usted se fija y analizamos esto detenidamente, David tenía todas las prerrogativas para proclamar una guerra civil y aplastar a Saúl, cosa que incluso recordará usted una vez que una vez que Saúl muere, hay muchas personas que piensan que David va a ir destruyendo a toda la familia de Saúl, cosa que no sucede, como veremos más adelante, pero que era algo lógico en tiempos de gran incertidumbre política, de que el nuevo rey, para no tener a alguien o un opositor a la corona, bueno, pues se disponía a destruir cualquier atisbo de rebelión, especialmente en los hijos de Saúl, en este caso, que eran de alguna forma los herederos naturales. Pero bueno, vayamos un poquito hacia el corazón de David. Vamos a ver, vamos a analizar algunos cuantos salmos así de forma muy rápida, muy fugaz, porque como les dije, no todos estos salmos que leímos fueron compuestos por David, pero sí hacen algo como calcar un poco la emoción que este rey tenía o que este hombre experimentaba cuando estaba huyendo de su perseguidor Saúl. Por ejemplo, notemos aquellos salmos en los que David exalta la confianza en el Señor. Y esto es muy importante, hermanos, porque muchos de estos salmos David los compone precisamente en un momento de gran vulnerabilidad. Por ejemplo, para dar una de los salmos que él escribe, es el Salmo 27, que dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, esta es una confianza de un hombre que pese a que Saúl lo está persiguiendo, que pese a Saúl tiene una idea errónea de este hombre, que ustedes saben, incluso David tiene la posibilidad de matarlo y no procede a ello. Y con esto demostramos o se demuestra que David, a pesar de esta persecución, seguía confiando en el Señor. Otro de los cantos que David entona o de los salmos que él compone se tratan precisamente de la alabanza al Señor. David habla acerca de este Dios con el cual él tiene una comunión y esto es maravilloso, porque recuérdese que Saúl en un principio parecía un gran paladín de Dios, incluso hablaba entre los profetas, pero no es lo mismo hablar entre los profetas que hablar directamente hacia el Señor. Y dentro de estos cantos de alabanza me gustaría leer así brevemente lo que dice el Salmo 34 cuando David señala, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y aquí nuevamente encontramos este corazón tierno de amor por causa del Señor que él concibe es su Señor y para gloria de Dios esto queda como testimonio para nosotros. Otro de los salmos que compone David son los cantos de instrucción, los cuales se dedican para, como su nombre lo dice, enseñar a otros o dar testimonio a otros de quién es Dios. Por ejemplo, el Salmo 73 es precioso porque es un salmo que aunque se atribuye a Asaf, él sin duda alguna es alguien influenciado por David porque dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Esto sin duda alguna, hermanos, nos ayuda a comprender que el corazón de este hombre David influyó poderosamente en los que le seguían. Pero no nos quedamos solamente con esto, porque también
David, en medio de esta situación, supo pedir ayuda. Y esto es lo que, sin duda alguna, David sabía a quién acudir una vez que él se sentía solo, desfallecido, se sentía un poco confundido probablemente por lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Pero en todo ello, hermanos, David supo siempre a quién recurrir en busca de ayuda. Quisiera leerles una parte del Salmo 121 que se le atribuye también a él, en el que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y bueno, hermanos, hay muchos salmos que seguramente usted recordará y llevará por siempre en su corazón. Y esto pues nos enseña una gran verdad, hermanos, una gran verdad, que aunque estos salmos no fueron compuestos por David, se cree que fueron escritos por sus compañeros en los que David influyó positivamente a quienes le seguían, como lo he dicho, y nos demuestran que David era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que recurría constantemente a Dios y era un hombre que no se apresuró las cosas, sino que esperó en el Señor. Y todo esto, hermanos, bueno, ¿en qué nos edifica, en qué nos enseña, qué nos ayuda? Bueno, les quiero ofrecer una aplicación que es muy importante, porque lo que nos dice es que en los momentos de persecución o duda, permita que Dios lucha tus peleas, permite que Dios sea el luchador de tus batallas, que Él sea quien te confirme, así como a David, y así el Señor te dará la victoria. Si tú te fijas, David no tuvo nada que hacer para la caída de Saúl. Saúl solito fue a su autodestrucción y David solamente se quedó recibiendo las bendiciones del Señor. Así que cuando tú te enfrentes con un problema, no intentes batallar con tus fuerzas. Mantente firme, mantente en fe y mantente confiado en el Señor. Hermanos, pero pues, ¿cuál es su aplicación? Me gustaría que ustedes pudieran hacer la propia. Mientras tanto, les recuerdo que la próxima semana ya tenemos la semana 16, en el que estaremos haciendo las siguientes lecturas. Hermano, pues que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. El Señor esté con ustedes.